Hoy nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana. Estamos hoy con Carolina Rodríguez para hablar de lo que es la quinta dimensión. Carolina nos ha acompañado en otras oportunidades para hablarnos de lo que es la resiliencia, porque ella tiene también un libro acerca de eso. Tiene un libro también que se llama El diario de mi cautiverio, porque a ella la secuestraron. Qué gusto verte, cómo están todos los que están aquí conectados y bueno, me encanta tu espacio, felicitaciones y hoy, bueno, lista para hablar de la quinta dimensión. Lista para hablar de la quinta dimensión, pero antes vamos a continuar contando de quién eres, porque yo les decía que has escrito ya 3 libros realmente. El primero de ellos fue El diario de mi cautiverio, donde hace más de 20 años fue esa experiencia que te secuestraron, lograste salir, que eso es como muy, muy especial. Lo cuentas todo en este libro que además se convirtió en bestseller. De ese libro también, Diario de mi cautiverio, no del libro, de tu experiencia, sacas también el libro de resiliencia, que es todos los aprendizajes que tuviste en esa experiencia, que por los cuales te dieron la fuerza para conectarte con esa fuerza interior y una transformación total tuya. Y luego, con Diana Cerón, sale el libro de los códigos sagrados, que hoy también pues vamos a compartir códigos sagrados para ayudarnos a ascender en la quinta dimensión. Y con Diana Cerón también tienes un lugar que se llama Mentor U Latino, que son diferentes clases, diferentes talleres, diferentes programas. Eres también escritora y conferencista y has tenido una transformación en estos últimos años donde ayudas a las personas a conectarse con esa quinta dimensión, a expandir su conciencia. Y para ti también ha sido todo este camino, todos estos cursos de filosofía esotérica, del tarot metafísico, sanación, meditación, todos han sido para ti muy importantes para llegar a ser hoy la mujer y encontrarnos en este momento para hablar de la quinta dimensión, porque además no solamente lo explicas, sino también lo has experimentado. Gracias, Me faltó algo. gracias por ese resumen. Bueno, muy bien, un resumen largo. A veces es tan difícil Un resumen, definirse, pero sí, muy lindo. pero Pero muy lindo. Cuéntanos en poquitas palabras para las personas que no estuvieron con nosotros en la tertulia anterior, que no te conocen por otras redes. ¿Qué fue esa experiencia bueno. que te transformó totalmente, Sí, no? en parte sí, aunque yo digo que eso fue un proceso lento. Hay veces que uno con una experiencia como que tiene un vuelco y radical, y en mi caso fue muy lento y gradual. Incluso antes de la experiencia del secuestro, pues yo había hecho meditación, había tomado el curso del método Silva y bueno, tenía ya algunas herramientas que me ayudaron a que el secuestro no fuera tan difícil, a meditar allá, a verlo como desde el lado positivo, a controlar mis emociones y mis pensamientos en una situación tan difícil. Y creo que eso ayudó en parte, aunque yo creo que siempre las experiencias lo van enriqueciendo a uno, y cuando uno mira por el espejo retrovisor, además te das cuenta que, que, que fue el aprendizaje. En el momento que estás pasando esa situación difícil no lo ves, pero después sí lo ves. Y bueno, eso fue lo que me Es pasó. como si estuviera pasando uno por un Sí, sí, huracán, ¿no? sí. Y en el momento del huracán, pues no está uno pensando, uy, que estoy aprendiendo, no, nada, viendo cómo nos defendemos del huracán. Eso es verdad. Bueno, Carolina, cuéntanos qué es para ti la quinta dimensión y cómo la vives. Bueno, la quinta dimensión, a veces uno se imagina que es que entonces otras dimensiones me tengo que ir para otro lado, o que está en otro lugar, en otro planeta, o sí, pues son seres invisibles que están acá en el planeta, y realmente el planeta ya completo está entrando en la quinta dimensión y es un cambio de conciencia. Yo hago la comparación como cuando estamos nadando, ¿cierto? Y tú que vamos de un extremo al otro de la Ujú. piscina. Y si estamos nadando en
en línea recta, pues estamos conscientes de una dirección, de una dimensión, adelante, atrás. Si de pronto empezamos a hacer el zigzag, estamos ya conscientes de dos dimensiones, adelante, atrás, derecha, izquierda. Y si de pronto nos damos cuenta que nos podemos sumergir, sacar la cabeza y tal, pues tenemos la conciencia de las tres dimensiones, con la profundidad. Bueno, la quinta dimensión es un cambio de conciencia en donde ya nos damos cuenta de muchas más cosas y ahora pues vamos a hablar de eso. Pero entonces la quinta dimensión no es un espacio diferente, es el mismo espacio, es la misma piscina, pero vemos el mundo, la vida, nuestras experiencias desde una conciencia diferente. Y es una conciencia además que nos hace sufrir menos, por ejemplo, nos hace evolucionar más. Y no solamente es a nivel personal, como te digo, Juana, es algo que está ocurriendo en el planeta. Todavía hay mucha gente que sigue en la tercera dimensión, hay mucha que ya está en la quinta y otros que saltan, bueno, metámonos todos ahí, que saltamos de la quinta a la tercera dependiendo las situaciones y el reto es estar todo el tiempo en la quinta dimensión. Cuéntanos o sea, ¿cómo vives entonces para entender un poco qué es la tercera dimensión? ¿Cómo vivirías tú para poder hacer el paralelo entre lo que es la quinta y lo que es la tercera dimensión? Buena pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es la tercera? Es la que todos sabemos, ¿cierto? La tierra, la supervivencia, el trabajo, la lucha, la competencia, la vida difícil, nos sentimos como que alguien nos puso acá, no sabemos por qué o no sabemos por qué estamos viviendo, tal vez porque mi papá y mi mamá la embarraron, y entonces aquí me pusieron y yo me tengo que defender a ver cómo hago, ¿cierto? Y entonces vemos la vida como una constante lucha, en donde hay que estar trabajando, sobreviviendo, defendiéndonos de las amenazas, de los peligros, de los riesgos, y ahí se acaba todo y quizás cuando nos muramos nos desaparecemos. Esa es la conciencia de la tercera dimensión. Y es una conciencia un poco pues animal, con un poquito más de conciencia humana, de saber que ni siquiera sabemos por qué estamos acá, pero tenemos la razón, que es solamente la del ego. Nos consideramos solamente como un cuerpo y una mente, pero no más. La quinta dimensión nos hace conscientes de que somos seres espirituales viviendo una experiencia en la tierra, que vinimos con un propósito, que no es porque aparecimos aquí, que mi mamá quedó embarazada tan joven, que burra, sino que tenemos un propósito especial, en un papel en el planeta, y que como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, los problemas, entre comillas, ya no son problemas, son retos, son formas de evolucionar, son formas de aprender, que vinimos a servir, y entonces tenemos que utilizar nuestros talentos y al ser unos seres espirituales, pues vamos a tener la conciencia también de que somos seres eternos, que no nos desaparecemos con la muerte, sino que nos transformamos. Mira que ahora que te contaba, Juana, de que el planeta entero está entrando a la quinta dimensión, eso ya estaba predicho y lo demuestran también astrológicamente, o sea, un boom cuando era el 2012, que decíamos el 2012, los mayas dijeron que el mundo se va a acabar, y todo el tema con el 2012 y lo que hubo en el 2012, que pues igual eso toma un tiempo, pero que sí se explotó, fue ese cambio, esa transformación de conciencia. Por ejemplo, este tema que estamos hablando hoy, hace 15 años era muy difícil hablarlo, o si lo hablábamos no había las redes para que fuera como tan difundido y tan popular. Fue un salto de conciencia, y ese es el salto del que hablaban los mayas, no es que el mundo se fuera a acabar, sino que había una transformación que se está dando. Ya hoy es muy fácil que entre los que conversemos hablemos del alma, hablemos de reencarnaciones,
hablemos de nuestros aprendizajes y quizás nuestros padres bueno, o abuelos, eso ni siquiera existía como un tema de conversación, ese es el cambio de conciencia. También influyen otras cosas como por ejemplo la astrología. Nuestro sol está alrededor del sol central de la galaxia y estamos en un ciclo donde veníamos como de la parte más oscura, estamos entrando a la parte donde es más clara, por lo que la galaxia es como ovalada. Entonces estamos acabando de salir como de esa parte pues más lejana del sol y entrando donde está un poquito más cerca del sol, que es como ese cambio o esa iluminación de más conciencia. El ciclo es de 26.000 años, pero está dividido en 12. Esos 26.000 años están divididos en 12, cada uno como en 2.160, algo así. Y estamos entrando a la era de Acuario, que es la que nos propone también ese cambio de conciencia. Y bueno, por otro lado, no sé, Juana, si has escuchado la frecuencia Schumann. Sí, Bueno, sí, lo he escuchado. eso también es otra seña que la frecuencia de la Tierra pues está cambiando. Estamos cambiando, o sea, esa frecuencia se mide en la Tierra por el campo magnético que lo da también pues, los metales y el hierro que está en la Tierra, pero al medirlo está muy sincronizado con los seres del planeta y sobre todo con los mamíferos, nosotros también somos mamíferos, y ha estado subiendo la vibración. Es decir, que todos estamos subiendo a la vibración, estamos cambiando a la quinta dimensión, estamos elevando nuestra conciencia y el reto es mantenernos en ella y, bueno, decidir si nos vamos a montar en ese bus o no. Y lo acabas de decir, que es muy importante, es una elección hacer ese cambio de conciencia. Entonces, como elección, teniendo en cuenta que somos seres de luz, que estamos reconociendo en esa ascensión y en esa expansión quiénes somos, y conociendo también que el planeta es también un ser consciente que expande también su luz, entonces allí conectamos y ascendemos, pero es una elección de nosotros. ¿Cómo la hacemos? Bueno, es como una elección, como tú dices, de seguir caminando en el automático, en modo automático, o empezar a vernos de forma diferente y a auto-observarnos y reconocernos cuando estamos en ese modo de lucha y supervivencia. Si estamos en modo, por ejemplo, competencia, estar competitivos creyendo que el del lado me está quitando y que por culpa del lado yo no he podido surgir, estamos en un modo competitivo. ¿Y qué tal si nos pasamos al modo que propone la nueva energía, que es el modo cooperativo? Entonces, pues, más bien, pues, porque no aprendemos yo del lado y el lado seguramente algo va a aprender de mí? ¿Qué tal si nos asociamos? ¿Qué tal si nos aconsejamos? ¿Qué tal si lo que él no tiene, yo le ayudo y lo que yo tengo, sí? Esos son nuevas propuestas. En este momento también la tercera dimensión está muy enfocada en todo lo que es la energía masculina, ¿sí? No quiere decir los hombres, y a veces nos confundimos ahí y empezamos a generar lo que no se debe generar, que es como guerras entre géneros, ¿no? Somos seres complementarios y todos seres humanos, pero sí se ha concentrado mucho el tema de supervivencia que tiene que ver con la energía masculina. La energía masculina es de planeación, es de control, es de competencia, es de lucha, es de proyección al futuro, es de defensa, de proteger, de la guerra, sin decir que es que los hombres entonces todos son así o guerreros ni nada, pero es la energía que predomina. No, porque tanto es así que mujeres, las mujeres también estamos en ese camino, algunas estábamos en ese camino, y cuando realizamos que, y vienen esos momentos de despertar, ¿verdad? Donde te cuestionas y dices, lo que estoy haciendo ya no me llena, ya no me llena. Hay muchísimas más mujeres haciendo este camino de despertar, sintiendo que ese vacío no es lo que quieren vivir y rompen totalmente con eso que se dice que es lo que tienes que hacer, el éxito, y cambian totalmente a buscar dentro de ellas mismas qué es lo que los llena, qué es una vida con sentido. Uy, tienes
toda la razón lo que dijiste ahí, es una de las señales en que de pronto queremos empezar a vibrar diferente y estar en la quinta dimensión, y es cuando ya no es suficiente eh, el dinero o acumular dinero. No quiere decir que no sea necesario, pero no nos llena. Y nuestra alma dice, esto tiene que haber algo más. O cuando ya no es suficiente un cargo importante en una empresa. Y dices, bueno, ¿y esto es la vida? ¿Es de verdad es la vida sentarme en un escritorio a mandar personas o a lograr los objetivos de la empresa? Y empiezas a preguntarte, a cuestionarte y a decir, bueno, debe haber algo más para mí. Y entonces, bueno, ese cambio es muy importante. Tiene que ver con la conexión con la energía femenina, que es más de introspección. La energía masculina va hacia afuera. Yo me quiero mostrar, quiero ser reconocido, quiero lograr, quiero construir. Y la energía femenina te manda hacia adentro. Te manda a decir, yo para qué estoy acá, cómo puedo dar, cómo puedo servir, cómo puedo crear y cómo me puedo inventar. Ya no es para cumplirle a los que están afuera, sí, es para mí. Y en ese camino de despertar también empiezas a conocerte, y ese es el camino que hacemos acá. Y mira que el testimonio de todas, la mayoría de las personas o todas las personas que han estado aquí en Tertulias por los últimos 3 años ha sido ese, hacer un cambio total de su camino, mirarse hacia adentro, conocerse, sanarse, empezar a hacer un camino de sanación sanación de qué, pues de paradigmas, de creencias, todo aquello que no te deja cumplir o no te deja vivir esa vida plena, esa vida con potencial. Claro, y digamos que podemos hablar de bloqueos y son muchos. Y muchos de esos son condicionamientos que hemos tenido de generaciones hacia atrás, no solo de nuestros padres, sino de nuestros abuelos, y desde la revolución industrial o desde, qué sé yo, desde las guerras. Pero es al mirar hacia adentro, entonces cuando podemos limpiar y decir, esto sí me funciona, esto no me funciona. Estamos acostumbrados a cumplirle a lo que se espera de nosotros o lo que se espera, la sociedad espera de nosotros, pero no estamos pensando o sintiendo o conectando con lo que nuestra alma vino a hacer acá. Y una de las claves... Con tu ser superior. Y una de las claves de estar en la quinta dimensión es esa conexión con nuestra alma, con nuestro propósito de vida, con nuestra misión de vida, la conciencia de seres que vinimos aquí al planeta con un propósito especial. Otra de las conciencias, y te voy a hablar de las conciencias de la quinta dimensión. Entonces, digamos, esta es de conciencia del propósito de vida. Otra de las conciencias es la conciencia de unidad. Y ya eso, pues, digamos que está súper demostrado en física cuántica. Podemos ver que realmente estamos todos formados de átomos, y los átomos, cuando los miden, tienen unos vacíos inmensos y somos solamente luz, sino que nuestro cerebro y los sentidos lo que hacen es interpretarnos como seres densos, macizos y además separados. Pero todos somos uno y todos somos luz. Ahí, no me acuerdo, hace mucho tiempo vi una conferencia, tal vez por TED o algo así, de una médica que tuvo una parálisis cerebral del hemisferio izquierdo, que es el racional, el que nos hace como estar más del ego, ¿no? Como definirnos como solos. Y al perder ese cerebro, ella tuvo la experiencia de ver que no era ella sola, independiente, sino que hacía parte del todo. Y tuvo esa experiencia, podríamos decir que mística, parando el cerebro racional. Es otra forma de mostrarlo. Otra forma de mostrarlo también es con el cuento o la teoría del mono 100, en la que, no sé si sabes la del mono 100, Juana. Hay unos
monos, No lo sé. un experimento. Por eso hice cara de asombro. Esa no la conozco. Bueno, un experimento, unos monos en Japón que estaban como en una comunidad pequeñita y esos monos, de pronto uno de esos monos se dio cuenta que eran más ricas las manzanas que caían de los árboles cuando las lavaba en el río. Y entonces uno lo hizo, que fue esa conciencia. Y de pronto otro lo hizo y toda la comunidad de monos lo hizo. Pero lo increíble es que geográficamente en otra parte del mundo donde no había conexión entre los monos, lo empezaron a hacer. Es decir, que cuando hay un cambio de conciencia, no es que yo cambie, es que como que la conciencia, que es toda una, que es la unidad, como que influye masivamente en todos nosotros. Por eso me parece increíble que las independencias en Latinoamérica se dieron casi que con diferencia de meses, o los descubrimientos a veces se hacen paralelos, porque es como que la conciencia que sabe que estamos listos para canalizarla y expresarla. Y esa es la conciencia de unidad de la quinta dimensión. También hay otra conciencia. Que es, Cuéntame. no, que esa misma conciencia de unidad es la que nos va a ayudar también a hacer esta ascensión, ayudarnos entre todos a cambiarnos por esa resonancia que existe. De acuerdo. Es la misma conciencia que nos está diciendo como que salta, hace un salto, cambia, evoluciona, ábrete, cambiemos el pensamiento. Y esa conciencia que nos está trayendo nos va a traer, ya se está viendo en algunas cosas, pero muchísimos cambios. Es cuando a mí me encanta esa época histórica de cuando fue la Revolución Francesa y los derechos humanos, y hubo la conciencia de que no había esa conciencia, como todos los humanos tenemos derechos. Antes no había esa conciencia y por eso había esclavitud. O todos los humanos somos iguales, igualdad, libertad y fraternidad. Y apenas hubo ese cambio de conciencia, se empezaron a mover las cosas en el planeta, que fue toda esa ola de independencias en las colonias. Todos esos cambios pasan al campo morfogenético, ¿cierto? Y por eso es que sale de allí a diferentes personas, lo lleva, si están conectados, esa conexión los lleva a bajar esa información desde ese otro lado. Mira que es lo que el siguiente paso yo creería que es esa conexión que podemos hacer con nuestra parte superior en esa quinta dimensión, con esos seres que no los ves, ¿cierto? Pero que están allí y que además nos están ayudando en este cambio y evolución de conciencia. Tienes toda la razón. Mira que ese es otro de los puntos de la quinta dimensión, y es que hay una conexión natural, no ni siquiera es forzada, con nuestros guías espirituales, con los seres de luz, con otras dimensiones, con seres de otros planetas, qué sé yo. Y no quiere decir que es que si me apareció un ángel acá y lo vi con alas y me habla y somos amigos, puede que no, pero es como señales, intuiciones, estamos mucho más conectados como con sentirnos que no estamos solos, por ejemplo. Que no estamos solos, que nos ayudan, y eso nos lleva también a buscar hacer prácticas necesarias para conectarnos. Contacto con la naturaleza es muy importante, porque ahí está la geometría sagrada, está pues Dios, está la naturaleza, está eso de lo que tanto nos hemos desconectado y que nos hace además sentirnos más separados. Cuando estamos en la naturaleza nos sentimos parte de ella y del todo, y es la conciencia de la unidad. Otra es cuando tengamos conflictos, problemas, retos, todas esas cosas, hacer como un pare y analizar por qué estamos viviendo esta situación, qué me quiere enseñar, por qué la estoy atravesando, preguntarme si fue un plan de mi alma, y si fue, qué me está queriendo mostrar, cómo puedo hacer esa tarea o traspasarla de la mejor manera. Si me dejas un momentico allí, qué importante eso que acabas de decir, y es que al observarnos y mirar qué está pasando en mi vida, cómo estoy viviendo mis relaciones, cómo estoy sintiéndome en mi trabajo, cómo estoy sintiéndome con mi pareja, todo eso son mensajes que nos ayudan a mirarnos, a observarnos,
a mirar qué tenemos que trabajar o reconocer o cambiar o soltar. De acuerdo, además, de acuerdo, Juana, además que cuando tú lo miras como que es más fácil que se desvanezca, ¿sí? Ujú, sí, Si, por ejemplo, tenemos un problema económico y estamos todo el tiempo como que como esos ratoncitos que están allá andando la rueda, entonces, uy, no tengo plata, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir luchando y de pronto paramos y decimos, bueno, esta crisis, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando? Y paramos, es posible que tengamos respuestas y podamos cambiar el curso. Quizás sea, no estoy haciendo lo que amo, no estoy haciendo lo que me apasiona, no estoy... lo en que me el, apasiona. en Ujú. el lugar correcto o con las personas correctas, qué sé yo. Y entonces podemos cambiar el curso de las cosas, pero cuando no paramos y no hacemos estos espacios de autoanálisis y de preguntarnos las enseñanzas de la vida, pues vamos a seguir repitiendo las mismas experiencias hasta que por fin las podamos aprender. Es como Sí. una pérdida de tiempo. Es como una pérdida de tiempo o como estos como ratoncitos que los ponen en este carrusel y das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar y no aprendes absolutamente nada. Y Dios nunca mío, para. nunca paras. Es como volver otra vez a nosotros, volver otra vez a estar presentes y volver a sentirnos, que estoy sintiendo, qué emoción, el cuerpo que me está contando. Allí es donde vamos aprendiendo de nosotros mismos y poder encontrar nuevamente ese camino de recorrección con nuestra luz. De acuerdo. Entonces, Ujú. bueno, prácticas hay muchas, pero todas tienen que ir con ir adentro, con ir hacia nosotros. No es ir a buscar afuera, ni por supuesto que muchas veces ese ir adentro va a demandar, ciertas crisis van a demandar pues una consulta con un terapeuta, un psicólogo, hacer una constelación familiar, qué sé yo. Pero eso no es para que dejarlo allá, sino para volver siempre hacia nosotros y hacer esos ajustes o esas retroalimentaciones de quiénes estamos siendo, por qué estamos siendo así, qué podemos cambiar en nosotros, cómo podemos mejorar, cómo podemos empoderarnos. Bueno, todas esas cosas que van haciendo que nuestra evolución sea consciente, que no sea a los trancazos, a las patadas, sino que sea responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esa es otra de las claves o de las herramientas o los rasgos de la quinta dimensión. Y es cuando entendemos que nuestra evolución puede ser rápida cuando es consciente. La evolución se ha tardado miles de millones de años y ha sido un proceso lento y gradual porque ha sido muy inconsciente o cada cuánto hay mutaciones, cuando interviene la conciencia, qué sé yo. Pero cuando nosotros hacemos esta evolución consciente podemos ir rapidísimo, ¿sí? Es una evolución no solamente consciente, personal, sino que al hacerlo colectivamente, pues vamos a ir rapidísimo, ¿sí? Independiente de cómo se esté viendo el mundo en este momento. Y es ahí cuando ves quiénes están viviendo en una dimensión, porque el otro lado del miedo es el amor, el otro lado de la guerra es la paz. Entonces, en esos dos lugares que estamos viviendo en este momento en el planeta, podemos ver la diferencia porque unos están viviendo una situación o otros están viviendo otra situación. No quiere decir que se lo merecen porque puede venir de situaciones atrás, o sea, kármicamente no sabemos qué traemos también. De acuerdo, pero mira qué bonito que hablas del kármicamente, porque por supuesto que cargamos karmas, entonces quizás si en la vida pasada yo maltraté a mi pareja, en esta mi pareja me maltrata a mí y vamos acumulando esos karmas, también en la misma vida tenemos karmas y es que dejamos deudas pendientes. Si yo no te pagué a ti un dinero, pues cargo con ese karma hasta que lo pague o quizás tú te vas a desquitar de otra forma y vamos cargándonos de deudas, no solamente financieras, deudas espirituales, emocionales. Y qué lindo lo que dices, porque cuando llega la conciencia, esos karmas se pueden eliminar. Entonces Total. no quiere decir que como en la vida pasada me maltrataron, yo tenga que maltratar esta. Y además son cadenas de vidas, de muchas vidas,
sino que ya digo, no necesito maltratar a esta persona, necesito soltarlo, puedo hacerlo a través de, bueno, sola o con mi intención o a través de una terapia de perdón o lo que sea, y nos damos cuenta que el maltrato, por ejemplo, que esta persona me está haciendo en esta vida, me está mostrando algo, me está enseñando algo. Y cuando yo me hago consciente de ese aprendizaje, no necesito que esa persona me maltrate más y se va a difuminar, es como si se desapareciera esa ilusión porque ya tomé conciencia. Cuando, cuando a veces hago lecturas de tarot, muchas personas me preguntan cuánto tiempo, en cuánto tiempo voy a conseguir pareja, o en cuánto tiempo voy a conseguir un trabajo, o en cuánto tiempo voy a dejar este trabajo, qué sé yo. Y el tiempo, en mi caso, hay personas que pues lo pueden dar, pero el tiempo realmente, o la respuesta, no es en 3 días, 8 días o 10 meses. El tiempo es cuando tú cambias de conciencia, cuando haces ese clic de ya entendí. ¿Cuándo va a cambiar de trabajo? Cuando entienda que este ya no me aporta nada más y que estoy apegada por el salario. Cuando entienda que puedo lanzarme a un emprendimiento o puedo lanzarme a buscar en serio otro, o cuando pierda el miedo, cuando voy a encontrar pareja, cuando cambie la conciencia y pierda el miedo a comprometerme en una pareja. Muchas veces no encontramos una pareja porque estamos muertos del susto y decimos, no, pero es que nadie llega a mi vida. ¿Qué miedo hay detrás de ti? Y cuando haces ese cambio de conciencia es cuando realmente las cosas se empiezan a mover. No es cuando yo te diga en 2, en 3 o en 10 meses. No, todo tiene que ver con la ampliación de la conciencia. Y lo dijiste en un principio, es un proceso. ¿De acuerdo? Es un proceso que se da mirando hacia adentro y reconociendo pues todo eso que no tenemos. Y en ese proceso a veces sabemos ya que tenemos una cantidad de cosas, pero hay un área en nuestra vida que todavía no funciona. Esa área en nuestra vida la podemos mirar, preguntarnos, y vas encontrando que llega un momento, de todas maneras, es como si comenzaras a tener sincronicidades, abundancia, y allí yo decía milagros, es como vivir desde tu magia interna, desde tu corazón, y es que en todo este proceso que hacemos, el corazón, o sea, tenemos que estar conectados a nuestro corazón, tenemos que ver desde allí, eso es lo más importante, si no, pues se vuelve todo un ejercicio mental. Uy, qué buen punto el que tocas. Y mira que la razón es masculina, el corazón es femenino, y por eso la importancia de la integración del corazón. Y mira que a veces las abuelas nos decían, ay, es que usted piensa mucho con el corazón. Pues con el corazón es que hay que pensar, porque es la guía que nos va a decir cuál es el camino correcto. Es la intuición, es el corazón. Es cuando no nos conectamos con necesidades de supervivencia o exigencias de la sociedad, sino con lo que realmente queremos. Ahí es donde podemos identificar nuestro propósito de vida, donde podemos identificar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto para mí, y también hacer esa conexión como con lo más profundo de nosotros y con lo más profundo del cielo, de los seres de luz, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante esa conexión, y es otra de las claves para estar en la quinta dimensión, esa conexión. Y esa es la importancia también de la quinta dimensión, es conectarnos a esos planos superiores donde encontramos que no estamos, primero que no estamos solos, que este universo tampoco es único. Bueno, eso lo vemos también en la física, cuando vemos astronomía, o sea, sabemos que somos un puntico pequeñísimo y como una gotica que somos en todo esto de la creación, pues podemos conectarnos a eso más grande y mirar en eso más grande también esa magnificencia nuestra, porque somos absolutamente espectaculares como nos crearon. Si pensamos que, mejor dicho, desconocemos totalmente en nosotros
una uña, pero el día que esa uña nos duele, ese día la miramos y la sentimos desde la punta de la cabeza a la punta de los pies y entendemos esa parte en unidad que somos. O sea, ahí reconocemos todo lo que somos. Wow, pues tienes razón, Juana, aunque lo que dices es tramposo, porque claro, somos una gótica de arena en un universo gigante y entonces a veces nos podemos sentir como una hormiguita insignificante que no tenemos, no, todo lo contrario, o sea, qué increíble que somos parte de un universo gigante, cada uno con una misión especial, cada uno con una forma de ser, una esencia especial, ninguno de nosotros somos igual a otros, somos diferentes y tenemos sueños diferentes, propósitos diferentes y formas diferentes de ver la vida y todos vamos contribuyendo a la unidad, a la conciencia una desde nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. Eso es muy bonito, ese considerarnos y es otra de las conciencias que es la conciencia cósmica de la quinta dimensión de sabernos seres cósmicos. Además, o sea, hablando no solamente de las reencarnaciones que hemos tenido aquí desde quién sabe cuándo, también muchos venimos de otros planetas que no nos acordamos, no, pues como tampoco nos acordamos de otras vidas la mayoría. Con terapias a veces y regresiones se puede saber puntualmente si necesitamos solucionar algo, pero también somos seres cósmicos que hemos estado eternamente quizás experimentando en otras formas diferentísimas, en otros planetas y en otras galaxias. Y suena a ciencia ficción. Sí, ocho. y suena Bueno, podemos decir así, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Sí, ¿para qué me sirve? Y es muy importante ese para qué me sirve. Y fíjate que yo le compartía a las personas que están en la comunidad de Tertulias con Juana en el WhatsApp, y hay muchas películas. Afortunadamente, hoy nos están bombardeando con información de que somos seres multidimensionales. En esta película que ganó el Oscar, ella, Sí, la primera china que sí. gana el Oscar, ¿cierto? Demostrarnos que cómo conectamos, o sea, nuestro pensamiento somos imagen y semejanza de Dios si estamos hablando en la forma católica, pero si lo estamos hablando desde la parte espiritual, somos chispas divinas de esa creación, entonces somos igualitos, podemos crear. ¿Cómo creamos? Creamos a través del pensamiento y entonces ahí es cuando podemos, o sea, se abre una cantidad de películas al mismo tiempo que podemos llevarnos a diferentes dimensiones porque cada pensamiento crea. De acuerdo. Y mira que a veces en nuestra visión infantil del Dios o en las religiones nos han dicho que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hacemos es proyectar nuestra humanidad en Dios y no al revés. Entonces, creemos que Dios es un Señor que se ofende, que castiga, que además es un viejito y que es como un papá o qué sé yo. Bueno, cada uno tendrá esas imágenes un poco infantiles, pero realmente es al revés. Nosotros somos creadores como Dios nos creó y somos creadores de qué? De nuestra propia realidad. Y esa es la imagen y la semejanza de Dios, que somos seres con la capacidad de manifestar lo que hemos imaginado, lo que hemos pensado y lo que hemos creado primero internamente. Uh-huh. Oye, en esa conexión que tenemos, que podemos hacer con nuestro ser superior, con nuestro espíritu, con el alma, ¿cómo la haces tú? Bueno, a mí me encanta, personalmente lo hago mucho a través de la escritura. A mí me encanta escribir y no necesariamente escribir es por ahí, escribí un libro, no. Es la manera en que yo me comunico también con el yo superior o los seres de luz, no sé. Y es un acto de escritura automática. Entonces, sin pensar, sin dejar entrar al ego, a la razón, a los miedos, simplemente lo que me van diciendo, pues lo voy escribiendo. Desde un estado como de mucha relajación
reflexión, de estar conmigo misma en un espacio tranquilo, que no haya ruido, que no esté pensando en lo que voy a hacer ahora de comida o en las preocupaciones normales y me fluye muy fácil así. Pero pues también hay otras maneras, cada cual tiene la suya, pero la única condición pues es el estar en un estado de silencio, de soledad, como de ver qué sale. Hay muchas personas que también pues lo hacen o les llegan los mensajes de manera intuitiva, como si tuvieran una voz adentro que les dice es por este lado, es por el otro lado. Bueno, cada cual tiene sus maneras. La única requisito es el silencio y la reflexión. El silencio y la reflexión. Una de las formas que yo hago es, sabiendo perfectamente que somos seres de luz, conectar un tubo de luz que además está en nuestra columna y está en nuestros centros energéticos, conectar ese tubo de luz que somos hacia arriba. Y en ese silencio nos conectamos y recibimos la información. Y no se preocupen por poner la mente en blanco. Así vengan los pensamientos, lo dejas a un lado, vuelves otra vez a la respiración, porque la respiración vuelve nuevamente y te lleva a tu centro. Mira que los códigos sagrados, no es el momento para hablar de los códigos sagrados, pero es una forma también de activar y de llegar, de conectarnos a esa información, a esos seres de luz, a ese silencio, a esa clarividencia, claraudiencia, a la telepatía, a la misma intuición, ¿verdad? Y hay unos números Claro. que yo escribí y que quería contarles porque con Carolina nos vamos a encontrar en otro live para hablar de los códigos a gesta, pero en estos códigos hay unos que son, el de la intuición es el 811, es como si marcáramos, quiero saber la mejor respuesta para esto, 811, pero me gustaría que tú contaras cómo activar ese código 811 para la intuición. Ay, genial. Bueno, esto es una maravilla y mira que Agesta, que fue el que canalizó los códigos sagrados, para quienes no saben, los códigos sagrados son unos números para orar, como una codificación de oraciones. Entonces, Agesta, que fue el que los canalizó, habla mucho de los aspirantes a la quinta dimensión. Los códigos sagrados nos conectan mucho con la quinta dimensión, nos conectan con los seres de luz y las personas o los seres de luz que nos están ayudando a nuestra evolución. Entonces, pues hay más de 3.000 códigos, todos estos se pueden descargar en www.manualdecódigossagrados.com, ahí está el listado total, que son más de 3.000, pero pues dentro de esos 3.000 es chévere que cada cual, de acuerdo a sus necesidades y sus deseos, pues escoja los que más quiere, los que más le resuenan. Hay códigos para la clariaudiencia, la clarividencia, la intuición es el 811. ¿Y cómo lo hacemos? Repetimos, ponemos la intención, con toda mi intención quiero pedir intuición para mí. Y, o bueno, como lo quieras decir, no hay reglas, pero ponerle la intención y empezar a repetir el código 45 veces. Entonces, 811, 811, 811, 811, bueno, así hasta que cumplas los 45. A veces nos podemos enredar con la cuenta, pero puedes usar un collar de esos de pepitas y marcar las 45 pepitas o hacerlo, que es muy, muy interesante. ¿Sabes que también saqué el código para ayudarnos a elevar a la quinta dimensión? ¡Ay, genial! El 45800 o 45800 o 45800 o 45880, la forma como lo quieras decir, pero ese número, el repetirlo 45 veces para ayudarnos a elevar a la quinta dimensión. Me pareció como bonito contarlo en este programa que estamos hablando de la quinta dimensión, porque estamos hablando de planos sutiles, de cómo conectarnos en una forma, cómo ayudarnos a subir esa vibración. De todas las que dijimos, además esta que me parece increíble, mágica, sencilla, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? Genial, y es muy efectiva. La cantidad de testimonios que tenemos de los códigos sagrados son inmensos. Entonces vale la pena, nos ayuda a vibrar, empezar a vibrar en una vibración diferente porque es comprometidos con nuestro crecimiento, con nuestro
nuestros deseos, con nuestro corazón, con los seres de luz, y eso ya nos empieza a conectar con otra dimensión. Con otra dimensión, y es la intuición, como les dije, el 811, la quinta dimensión, el 45800, que me parecieron, y para acelerar el cuerpo, para acelerar la frecuencia de nuestro cuerpo, que también lo que queremos para ayudarnos a esa vibración es el 659. Muchas Wow, técnicas aquí Juana, muy hemos bien. dejado. Esa no Qué es bien. mía, esa es tuya, de tu libro con Diana Cerón. Entonces, a ti muchísimas gracias, porque por esos libros, por ese website que ustedes han puesto a disposición gratis para todo el mundo, podemos encontrar esta información que nos ayuda a todos a hacer esa conexión que es importante, que nosotros individualmente hagamos para ayudar a otros a hacer esa conexión, por esto que tú decías de los campos morfogenéticos, ¿cierto? Que podemos ayudar a mejorar la conciencia de todos, podemos ayudar a expandir esa vibración nuestra y la vibración y la frecuencia de los demás. Cuéntame otra cosa, Carolina, ¿qué es para ti la espiritualidad? Bueno, qué pregunta tan buena, pero tan difícil, porque muchas veces creemos que somos espirituales por consumir libros de espiritualidad o consumir videos de espiritualidad, y no es suficiente. Incluso hay personas muy espirituales que ni siquiera saben qué es un ángel o qué son los códigos sagrados, qué sé yo, ¿sí? O qué es el Ah, sí. alma, sino que son espirituales. Sí. ¿Qué es espiritualidad? Es cuando no nos dejamos hipnotizar por el mundo de afuera, sino que estamos en el mundo de adentro también. Cuando sentimos que tenemos una conexión con algo más, no necesariamente alguien religioso tiene que ser espiritual, sino alguien que sabe que hay algo más que nos está guiando, que nos da la vida, y y lo honramos, porque no solamente es, ay, yo sí sé que hay algo más y todos los días estoy maltratando a los que me rodean o de mal genio, sino que honramos la vida, honramos el espíritu o todo lo que nos junta como seres vivientes que estamos experimentando. Es como ese honrar esa parte tan bonita de nosotros que está dentro y que no se ve, que no se puede palpar, ni definir, ni tomarle una foto, pero que está dentro, y la honramos y la expresamos. Algo así. Qué, qué lindo lo que acabas de decir. Para mí también la espiritualidad es conectarnos con ese amor, y cuando tú decías que no tiene que conocer absolutamente nada, es cuando, o sea, lo ves en la gente del campo que ama su tierra, que ama su gente, que ama su país, que está contenta con lo que son. Eso es volver otra vez a ese camino que es tan sencillo, tan simple, pero además de gran compromiso, de gran conexión interna, y es ama la vida. La vida es todo. La vida es Dios. Entonces, para mí ese es volver otra vez a conectarnos a esa conexión tan increíble con nosotros mismos, con el amor. De acuerdo, qué bonito. Y mira que otro de los rasgos de este cambio de conciencia y que nos podemos dar cuenta ahora es que cada vez menos están vigentes las religiones y cada vez más la espiritualidad. Y no quiere decir que las religiones se vayan a acabar, pero sí, incluso hay gente que las empieza a concebir diferente. Si pensamos hace unos 100 años o 200, piensa en que solamente existía la Iglesia Católica y que además daba pavor que a uno lo excomulgaran, porque quería decir que de pronto iba a ir para el infierno y ahora todo el mundo me rechaza y no pertenezco a nada. Y hoy en día pertenecer a la religión católica, por poner un ejemplo, o a cualquier otra, eh, tiene que ir acompañado de espiritualidad, y además la personalizamos. Entonces, a mí me encanta
los evangelios de Jesucristo y me encanta esto, pero no comulgo, o sí comulgo y la vamos personalizando y se vuelve más espiritual. Y esa es la tendencia. Cada vez como que sea más espiritual, no sea seguir dogmas, ni doctrinas, ni reglas, ni sentirnos pecadores, ni que nos excomulguen o no, ni que el Papa nos dé permiso o no, sino nosotros con nosotros, puede ser solos o a través de una religión, pero esa es la tendencia y es cuando empezamos también a vibrar diferente. Es una de las grandes diferencias también de la quinta dimensión y hablas de la espiritualidad versus la parte material. Dejo allí en la parte de la religión porque a través de la religión también puedes encontrar tu camino a esa conexión con el amor que tú eres y con el amor que es todo el mundo, ¿verdad? O sea, el camino lo encuentras tú, eso es lo importante y eso es pues el mensaje que Tertulias con Juana quiere dejarle a todos. El camino lo encuentras tú, el camino eres tú dentro de ti mismo para encontrar el amor que eres y el amor y lo que viniste a hacer como propósito de esa creación que somos, a experimentarlo en toda nuestra mejor forma, porque cómo respetamos nuestro cuerpo, cómo respetamos el planeta, que no lo dijimos en la quinta dimensión, pero también es parte de la quinta dimensión, cómo respetamos el planeta y cómo respetamos a todo. Carolina, déjanos un último mensaje aquí antes de terminar esta tertulia. Bueno, pues el mensaje es a estar y mantenernos en la quinta dimensión, como dejar el modo supervivencia de pensar que las demás personas son nuestros enemigos o nuestros victimarios y asumir nuestra responsabilidad como seres creadores y como seres que vinimos a este planeta a aprender y a servir. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Quedamos con el firme compromiso que nos vamos a reunir a contarles de los códigos sagrados. Eso, qué bien, súper, me parece buenísimo. Vale, Juana, pues mil gracias por la invitación.